Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a la siguiente clave de la inocuidad. Voy a hacerlo cortito este video. Estamos ya terminando el primer semestre, así que para que no cargarlos más de información, vimos la clave de higiene y ahora vamos a ver la clave de contaminación cruzada. Acá tenemos esta presentación que habla de cómo llegan los contaminantes a los alimentos, ¿sí? Que ya es lo que estuvimos viendo, los tipos de contaminantes. Y bueno, hay distintas formas por las cuales llegan los contaminantes a los alimentos. Acá en este gráfico se puede ver el contaminante, el cosito ese verde que está en el medio, y los alimentos, y todas las formas por las que puede llegar al alimento. Puede ser por el ambiente, por agua, por aire, por suelo. Ya vayan pensando algunos que vimos. Suelo, por ejemplo, las esporas del Clostridium botulinum. Agua, la Escherichia coli, si el agua está contaminada, es no potable. Pueden venir por el manipulador, que es uno de los puntos más importantes, si no se lava las manos después de ir al baño, si está sucio, si no se cambia el uniforme antes de cocinar. Pueden venir por plagas, ahí hay una cucaracha, roedores, perros, gatos, cualquier tipo de animal que ingrese, o de insecto que ingrese a la cocina. Puede ser por medio de las superficies o los envases, que no estén bien higienizados, que estén sucios. Si uno, por ejemplo, tiene un depósito y pone las cajas en un depósito que va a guardar el chocolate y las cajas están llenas de tierra y yo pongo el chocolate ahí adentro, es una contaminación física y hasta incluso seguramente microbiológica del chocolate que pongo en la caja. Entonces tengo que pensar que el envase o los utensilios o los elementos que se usan para los alimentos también tienen que estar en buenas condiciones de higiene, ¿sí? Porque esos también pueden ser un factor de contaminación. Obviamente los ingredientes pueden venir con una contaminación de base, y ahora es importante eso porque es lo que vamos a ver en lo que es contaminación cruzada. Cuando hablamos de ingredientes hablamos de la carne cruda, del huevo, de la leche, de las verduras, de la fruta, de todo lo que vamos a usar como ingrediente en la cocina. De las especias, de los aditivos, todo eso puede hacer llegar un contaminante al alimento si, por ejemplo, las materias primas, algunas vienen contaminadas de base o lo tenemos que considerar así, como las carnes y los huevos, pero también puede ser una materia prima de dudosa procedencia y que venga contaminada, como por ejemplo una especia, vamos a decir. Un pimentón que fue cortado con ladrillo, cosas que pasan. Un pimentón cortado con ladrillo para ahorrar en pimentón está contaminado, obviamente tiene un peligro físico importante, y aparte que no, con una cuestión de calidad no corresponde. Entonces, si la materia prima es dudosa, también puede hacer llegar un contaminante al alimento, ¿sí? Esto para que quede claro también por qué es importante que las materias primas sean seguras, después lo vamos a ver. La contaminación primaria, ¿sí? Hay distintos tipos de contaminaciones, ¿sí?, que pueden llegar al alimento, ahora vamos a ver. La contaminación primaria o de origen es cuando el alimento viene contaminado desde su origen. Por ejemplo, las verduras regadas con aguas hervidas, ¿sí? La gallina que tiene salmonela, la exportadora de salmonela, y ya viene con salmonela del origen, del criadero. Las vacas que tienen bacterias en la panza y cuando se la faena queda la bacteria en la carne. Todo eso es la contaminación primaria. Y la que yo tengo dos caminos con esta contaminación. Con lo que es carnes, tratarla como si estuviera contaminada la carne y tener todos los cuidados de manipulación, considerándola que viene contaminada de origen. Lo mismo con las verduras sucias. Y también, obviamente, comprar alimentos, o sea, materias primas de origen conocido, para evitar cierto grado de riesgo, ¿sí? Ahí es claro que dice no producir, que no se produzcan vegetales exentos de contaminantes. Hoy en día es muy difícil, porque además muchos vegetales vienen contaminados con pesticidas y demás. Entonces ahí también hay un riesgo que no podemos evitar del todo.
Uno puede, si uno quiere hacer comida orgánica, va a tener que comprar alimentos orgánicos, pero bueno, es importante el origen de la materia prima, ¿sí? Otro tipo de contaminación que no es de origen es la contaminación directa, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, en la foto tienen un manipulador que está estornudando arriba de la comida. Esta es una contaminación directa, porque yo le estoy aplicando al alimento por una mala manipulación, una contaminación. Lo mismo cuando se le posa una mosca a un alimento, o cuando yo apoyo directamente mis manos sucias después de ir al baño sobre una materia prima, ¿sí? Eso es lo que se llama contaminación directa. De la fuente, de una fuente contaminada, ¿sí? Se pone en contacto con el alimento directamente y lo contamina. La fuente en este caso es el manipulador enfermo que estornuda sobre el alimento. La fuente es la mosca, que ya podemos considerar que cualquier insecto tiene algún tipo de contaminación, se deposita sobre el alimento. Y la que es más compleja y de la que vamos a ver ahora un poquito es la contaminación cruzada, que seguramente, bueno, ya les hice hacer el trabajito, así que ya algo saben del tema, y es la forma de contaminar alimentos más común en las cocinas por desconocimiento, ¿sí? Por no conocer el riesgo al que se está sometiendo un alimento mal manipulado y, por ejemplo, en el caso de lo que son los utensilios, el mal uso de ellos, que ahora lo vamos a ver. En la foto vemos una contaminación cruzada directa en el que se puso en contacto, no hay que confundir contaminación directa de la fuente, como vimos antes, con esto que la contaminación es que directamente yo puse en contacto un alimento crudo y un alimento listo para consumir. Siempre la contaminación cruzada es de un alimento crudo a un alimento listo para consumir, ¿sí? Ahí vamos a ver distintos ejemplos, pero alimentos crudos que podemos considerar, cualquier tipo de carnes, sea carne roja, carne blanca, lo que son por ejemplo, un chorizo fresco, huevos, carne de pollo, pescado, de vaca, de chancho, cualquier tipo de carne se considera un alimento crudo, ¿sí? Que sí o sí para consumirse tiene que tener una cocción. Y que se pone en contacto con un alimento listo para consumir. Puede ser una fruta, una ensalada, lo que es para una ensalada, un queso, una torta, cualquier cosa que sea lista para consumir, quiere decir que no va a llevar una manipulación posterior, eso puede ser una contaminación cruzada. Bueno, como dije, estamos en la segunda de las claves, que es la contaminación cruzada, ¿sí? Y como recién les comenté, es el paso de contaminantes de un alimento crudo a un alimento listo para consumir. Acá hay distintos ejemplos de contaminación cruzada, ya que no es que solamente uno lo asocia a una tabla, a un bife y una ensalada. Hay un montón de formas de contaminación cruzada. Acá, por ejemplo, podemos ver que pusieron especias en cajas que pueden haber tenido distintos tipos de otros alimentos. Pongamos que hay especias en una caja que se habían colocado huevos o carne, y esa especia luego se va a colocar en un alimento. Este es un tipo de contaminación cruzada, ¿sí? Acá hay otros ejemplos en los que hay carnes con otro tipo de alimentos. Es muy común ver que hay errores en los freezer. Ustedes ya lo saben, que en un freezer las bacterias no se mueren, sino que quedan latentes, y hay que tener los mismos cuidados en un freezer que uno tiene en una heladera, en una mesada, en una alacena. En todos los lugares hay que tener el mismo nivel de cuidado de no generar este tipo de contaminación cruzada. Acá también se puede ver una contaminación cruzada entre los panes y el piso, ya que ahí hay falta de higiene y esos panes que se van a utilizar para hacer sándwiches de miga están expuestos a contaminantes, ¿sí? Ahí podemos decir contaminante físico, contaminante incluso químico y biológico.
Este es otro tipo de contaminación cruzada, no es de un alimento crudo, un alimento listo para consumir, pero es un tipo de contaminación cruzada de la que vimos antes, ¿sí? De lo que es directa. Una contaminación directa, podríamos decir, entre lo que puede ser la transmisión de suciedad, como es el pallet y el piso, al pan. Este es una forma en la que llegan los contaminantes al alimento, ¿sí? Acá también podemos ver una contaminación cruzada entre el queso y las carnes en un freezer. La pregunta sería cómo tendría que ir ese queso separado, y lógicamente tendría que ir en un envase, por ejemplo podría ser un tupper, una caja plástica, para separar el queso del pollo y la carne, ¿sí? Otra cosa importante de contaminación cruzada es que hay que evitar siempre mezclar carnes blancas y carnes rojas, ya que le estoy agregando un alimento que no tiene un tipo de contaminante, el contaminante de otro. Por ejemplo, es común que haya Campylobacter en un pollo, pero no en una carne roja. Entonces le estoy llevando el Campylobacter a la carne roja. Si bien los dos se van a cocinar, pero no se recomienda, no se debe en realidad mezclar carnes. Si uno ve una carnicería, se va a dar cuenta que el pollo está por un lado y la carne roja por otro, no es que se meten en la misma bandeja. Entonces, eso también es un tipo de cruzamiento de las contaminaciones, si bien los dos se van a cocinar. Acá también tenemos otro tipo de contaminación, también se podría llamar directa en este caso, porque está los estantes esos están totalmente oxidados y sucios, y ahí, como ven, hay quesos apoyados directamente en un estante oxidado. Es otro tipo de contaminación. Como ven, todo va medio de la mano, con la higiene, las condiciones edilicias, el orden, está todo como entrecruzado, por decirlo de alguna manera. Pero son todos ejemplos reales de situaciones en las que expongo al alimento a una contaminación. Puede ser directa o cruzada, ¿sí? No quiero que se mezclen esos conceptos, porque está la contaminación de origen, la contaminación directa y la contaminación cruzada, que puede ser directa o cruzada. Es como medio un chino. Lo que me importa es que vayan viendo con las fotos y las imágenes distintas formas en las que llegan contaminantes a los alimentos, que son por errores no tan típicos como cortar un bife crudo en una tabla y después cortar una ensalada. Siempre se da ese ejemplo como el único ejemplo de contaminación cruzada o de cómo llega un contaminante a un alimento, pero vean que hay un montón de formas. Después vemos cómo puede ser que se haya enfermado la gente de tal o cual cosa, y bueno, si uno comete estas, no sé si llamarlo errores o qué, porque esto, si uno ve esta foto, decís, bueno, no te das cuenta que en qué condiciones tenés el establecimiento, ya más que un error, es mal manejo directamente, pero son distintas formas que pueden llegar los contaminantes al alimento. Acá tenemos un ejemplo bastante claro de una caja usada para carne, en donde ponen nueces. Imagínense que esa nuez se usa después para hacer un budín, o se le coloca arriba a una torta, y esas nueces estuvieron en contacto directo con jugos de carne roja. Y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo puede haberse enfermado el chico si no comió carne? Bueno, se puede haber enfermado porque otro alimento estuvo en contacto con un envase con bacterias de la carne, en este caso, ¿sí? Entonces, ahí hay un gran riesgo de contaminación. Bueno, en este caso, no sé si se ve bien la foto, pero es directamente una bolsa de carne apoyada en una hielera. Y esta también es una forma en la cual llegan las bacterias de la carne al hielo. Y, como ya saben, no se mueren las bacterias, y la carga bacteriana para enfermarse de una Escherichia coli es muy baja. Entonces, por ahí solamente por consumir el hielo, que no lleva obviamente ningún proceso de cocción, yo me puedo enfermar, ¿sí? Y esta es una forma que hemos encontrado, que se han enfermado niños en síndrome urémico hemolítico por poner en contacto directo la bolsita que viene del supermercado en el freezer con el hielo. ¿Qué debería hacer acá?
Ahí esto hay que pensarlo hay que ir viendo qué opciones tengo yo en la heladera, o en la cámara, o donde sea, tanto a nivel domiciliario como a nivel laboral. Si yo tengo vamos a una casa, si yo tengo un freezer con un solo estante, de los que no tienen 2 estantes, sino que es un solo estante, ¿qué tengo que hacer? Todo lo que sean carnes, las tengo que poner en un tupper o en un envase, que no chorree, mantenerlo limpio ese envase, y los hielos por otro lado, o los alimentos cocidos por otro lado. Y si tengo 2 estantes, en el freezer puedo poner todo lo que son hielos y alimentos cocidos arriba, y los alimentos cárneos y todo este tipo de alimento crudo lo puedo poner abajo, como para tener un orden. Si bien muchos de los alimentos, no todos, pero muchos de los alimentos del freezer van a llevar una cocción posterior, algunos solo se van a descongelar. Piensa en una frutas rojas, que muchas veces van congeladas, arándanos, frambuesa, frutilla, que no es que uno las va a cocinar, por ahí solamente las va a descongelar. Entonces, si uno las pone en contacto con un alimento crudo, las voy a contaminar, esas frutas rojas. Entonces, tengo que tratarlas como el hielo, tengo que separarlas de cualquier alimento crudo. Esto es porque el recuerdo de que, si bien están en un freezer, el freezer no mata las bacterias. Fíjense cómo todo va encadenado. Contamos, entender, saber las cosas, nos permite entender el porqué de esto. Si yo les doy un curso de manipulación y no les cuento que las bacterias no se mueren en el freezer, por ahí ustedes no entienden el porqué de esto, piensan que es un capricho, pero sabiendo que las bacterias se mantienen vivas, ustedes pueden entender por qué no pueden estar en contacto directo en un freezer, porque van a contaminar esas bacterias a un alimento que está listo para consumir o que no lleva una cocción posterior. Bueno, ahí los videos que venían acá eran los que vimos, los que les mandé para ver, pero bueno, ya los vieron. ¿Cómo se previene esto? ¿Sí? La contaminación cruzada, separar alimentos crudos de alimentos listos para consumir en recipientes separados. Siempre tener los recipientes, ¿sí? Distintos. Una cosa muy importante de esto, cuando ustedes escriban un POES de higiene para un establecimiento, que después vamos a ver cómo se hace el POES, hay que escribir la limpieza de estos envases. Si yo, por ejemplo, tengo un tupper en el freezer para las carnes, pongamos que yo vengo del súper con la bolsa de carne y la congelo, porque no la voy a comer y la quiero congelar. La voy a poner en un tupper en el freezer, y ese tupper, ese recipiente va a ser de uso exclusivo de esa carne cruda. Yo después que la uso, lo voy a lavar y lo voy a volver a usar siempre para carne. No lo voy a usar para hacer una ensalada. Lo ideal es que yo tenga en mi casa recipientes exclusivos. Los que son para cocidos, siempre para cocidos. Los que son para crudos, siempre para crudos. Esto lo van a escuchar con las tablas, pero no es solo para las tablas, ¿sí? Es para cualquier otro, en lo posible cualquier otro utensilio, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un orden, ¿sí? Tener cada alimento en su recipiente. Esto es un poco extremo, estamos hablando de algo muy ordenado, hay que ver de qué es, por ahí es alguien que, usemos la imaginación, es alguien que vende viandas, entonces las tiene todas separadas, identificadas, ¿sí? Orden correcto en la heladera. Esto es para una heladera de la casa. En una cámara hay que tomar las mismas consideraciones. Siempre en general, lo que es fruta y verdura va en el canasto, en los canastos de fruta y verdura abajo, en una heladera. En un establecimiento que elabora alimentos, a veces se tiene un depósito de frutas y verduras, específicamente. Si no tengo un depósito de frutas y verduras, tengo que adecuar un lugar de mi establecimiento para colocarlas. No es obligatorio que estén en la heladera, ¿sí? Salvo que sean, hay que ver qué tipo de fruta y verdura hablamos. Algunas obviamente se conservan en cámara porque duran más. Algunas vienen ya refrigeradas, hay verduras picadas, congeladas, entonces eso va a necesitar frío. Fíjense dónde pone la carne y pescado. No es que tienen que estar sobre la fruta y verdura, pero piensen en una heladera domiciliaria de hoy en día que viene con una bandeja
que separa de la fruta y verdura, no está en contacto directo, no es que tiene las rejillitas, sino que tiene una bandeja. Esa carne y pescado la voy a poner igual en un envase, no es que la voy a apoyar directamente sobre el estante, la voy a poner en un tupper o en un envase que no chorree. Y todo lo que es cocido, todos los alimentos listos para consumir, van siempre por arriba de la carne. O sea, la idea es que nunca vaya una carne cruda por arriba en la heladera de cualquier alimento listo para consumir, porque puede chorrear, ¿sí? Aunque yo lo ponga en un tupper, tengo que tomarme el hábito de ponerlo por debajo de cualquier alimento listo para consumir. En la puerta, esto se ha discutido, lo del huevo en la puerta, la mayoría de las heladeras vienen con huevera. Si es una cámara de un establecimiento, los huevos, como ya en algún momento les comenté, irían en la cámara abajo, ¿sí? Hay que evitar poner los huevos en un estante alto, porque se pueden romper y pueden chorrear alimentos listos para consumir. Al huevo yo debería trabajarlo como las carnes crudas, ponerlos en los estantes inferiores de una cámara, ¿sí? Bueno, y en la puerta pueden ir cosas que el cambio de temperatura no los afecte tanto. Solemos muchas veces poner la yogurtera o la lechera en la puerta y no está bien, no es el lugar adecuado para la lechera y la yogurtera. Sí puede ser para un dulce abierto, para una salsa abierta, una mayonesa abierta, bien cerrada, cosas que no los afecte tanto el cambio de temperatura en una casa, estamos hablando. En una cámara de un establecimiento, sí es lo ideal es tener una separación mejor y mayor de los alimentos crudos y los alimentos listos para consumir. Fíjense en el ISET cómo está organizado. Bueno, ahora no pueden fijarse nada porque estamos todos en cuarentena, pero cuando vuelvan van a poder ver cómo es la división de las cámaras y los freezer. A veces uno puede tener 2 freezer o 2 heladeras, una heladera para los alimentos crudos y otro para los alimentos cocidos, que es lo ideal, o 2 cámaras distintas. Los supermercados grandes como la Anónima tienen una cámara para pollo y una cámara para carnes rojas, diferenciado. Entonces, lo más separado posible y lo mejor organizado posible para evitar esto que se llama contaminación cruzada. Otra cosa importante, usar utensilios diferentes para alimentos crudos y listos para consumir. Las tablas, ¿sí? Hoy en día existe la posibilidad de tener todo este espectro de colores de tablas. Lo ideal es que la tabla haya mínimo 2, mínimo para empezar a hablar. Una para carnes y otro para todo lo demás. De ahí, de lo mínimo a lo más, o sea, esto hablando en una casa, ¿no? Si yo en mi casa voy a tener una casa domiciliariamente, tendría que tener una tabla para las carnes y otra tabla para todo lo cocido, incluyendo la carne cocida, ¿sí? No hay que evitar usar la misma tabla para la carne cruda y cocida, porque es confuso. Yo puedo tener una tabla de distinta forma, por ejemplo, una redonda para los cocidos y una rectangular para lo crudo, o de distinto color, algo que me las diferencie y yo no me mezcle. Yo al asado, cuando lo pongo a cocinar, lo llevo en la tabla de crudos, y cuando lo saco bien cocido, lo saco a la tabla de cocidos. Y las lavo siempre, las tablas rápidamente, para que no se me contaminen internamente. Está desaconsejado y prohibido el uso de tablas de madera en establecimientos de alimentos. Yo las puedo tener en mi casa, pero en establecimientos de alimentos no se pueden usar, ¿sí? Fíjense que hay para carnes rojas, roja, la tabla, carnes blancas, amarilla, todo lo que es pescado y marisco azul, verdes para frutas y vegetales, blanca para pan, quesos, ese tipo de productos, y productos cocinados, cualquier producto cocinado, marrón. Este color esto es un formato, pero hay otras formas de usarlas, ¿sí? Lo importante es que haya mínimo 2 tablas, y si son de 2 colores distintos en un establecimiento de alimentos, mejor. Por ejemplo, puede ser la blanca para todo lo crudo y amarilla para todo lo cocido, ¿sí?
Cuanto más diversidad voy agregando, mejor y más seguridad. Si no puedo agregar diversidad, tengo que escribir muy bien el uso que le doy, e identificarlas y separarlas. También se puede hacer con los cuchillos esto. Se pueden usar mangos de distintos colores de cuchillo. Hay formas, hay unas cintas, como si fueras cinta aisladora, la que se usa para los cables. Hay unas cintas que se pueden poner en el mango del cuchillo para identificarlo, de color, digamos. Se desgastan las cintas, acumulan un poco de mugre, no es la mejor idea, pero en algunos lugares se usa para poder también diferenciar cuchillos. El cuchillo es más fácil de sanitizar, pero es para no confundirse mientras estoy elaborando. Yo lo que puedo hacer es tener escrito el formato de trabajo para que no entremezclarme. Puedo hacer todo lo crudo en un horario, por ejemplo, si tengo que cortar milanesas, luego todos los utensilios colocar a higiene y sanitización, y en otro, y después de hacer toda la higiene y sanitización de las mesadas, puedo empezar a trabajar con otra etapa de la producción. Cuanto más chico es un establecimiento y menos recursos tiene, mejor escrito tiene que estar toda la separación y los tiempos. Si yo tengo más mesadas, más cámaras, me va a ser más fácil poder separar las cosas. Yo por ahí puedo estar al mismo tiempo en una mesada trabajando con crudos y en otro sector trabajando con cocidos. Hay establecimientos que tienen más de una sala de elaboración. Cuanto más chico es mi lugar, que hay mucho acá chico, artesanal no, pero más establecimientos mini pyme, más tengo que tener bien escrito cómo van a ser los tiempos, cómo voy a hacer las higienes y todo. En todos tiene que estar. Pero acá voy a tener que tener un ojo más clínico porque por ahí en el mismo espacio voy a hacer todo lo que es crudo y cocido. Entonces tengo que tenerlo bien separado e identificado para evitar la contaminación cruzada. Otra cosa, bueno, yo ya les dije, ¿no? Lo que es separación en heladera, utensilios diferenciados, tiempos, y las manos. Y nuestras manos son un vehículo de contaminación cruzada también, porque si yo hago, estoy haciendo hamburguesas, y con esa misma mano estoy tocando un montón de cosas de la cocina, como en el video de cocineros argentinos, que estaba con guantes, pero estaba tocando el salero directamente con la mano que estaba metiendo en la hamburguesa. Entonces, ese salero yo después lo dejo contaminado. No puedo hacer eso, ¿sí? Lo que tendría que haber hecho él es tener una mano libre, una sola mano estar, por ahí se podría haber puesto un guante con la carne para identificar la mano que está trabajando, y la otra mano sin guante, usarla para colocar todos los ingredientes, y una vez que colocó todos los ingredientes, ya puedo usar las dos manos. Pero siempre que toco alimentos crudos, tengo que lavarme las manos después. No puedo estar al mismo tiempo manipulando alimentos crudos y alimentos listos para consumir, por ejemplo. ¿Sí? Tengo que hacer, mis manos tienen que hacer higiene y sanitización antes de tocar cualquier otra cosa. ¿Sí? Cuando se manipulan alimentos crudos o sin desinfectar, las manos se contaminan. Acá se puede ver las rayitas estas que hacen la bacteria, estos rulitos, y si yo toco un alimento listo para consumir, le estoy llevando la bacteria del alimento crudo al alimento listo para consumir. Este es el ejemplo más típico de contaminación cruzada por manos, ¿sí? Pero puede ser por las manos, por la tabla, por el cuchillo, por un tenedor, por una tabla, por una mesada. Si yo, por ejemplo, en la mesada hice las hamburguesas, cuando volvemos o las albóndigas. Agarré la mesada y lo hice en la mesada porque es más cómodo, no se pega tanto. Terminé de hacer las albóndigas y la mesada quedó así y me pongo a cortar una fruta porque me dio hambre, en la misma mesada. Esa mesada es la responsable de la contaminación cruzada. En realidad soy yo, pero la mesada es lo que generó que se crucen. Por ahí me lavé las manos bien, pero la mesada no la higienicé. Todo tiene que ser, a ver cómo les digo, tiene que ser quirúrgico el tiempo que yo trabajo con un alimento crudo. Tengo que estar atento, tengo que ser higiénico, tengo que higienizar todo lo que usé, todo eso va a tener que estar escrito en un POES. Cuando se elaboran, se troza el pollo,
se usa tal tabla, en tal mesada, con tales elementos, al finalizar, durante el trozado del pollo no se puede estar haciendo otra tarea, al finalizar el trozado se desinfecta la mesada, la tabla, o sea, higieniza y desinfecta, no nos olvidemos los 2 pasos, la mesada, la tabla, el cuchillo, las manos. Y entonces todo eso está escrito y protocolizado, ¿sí? Las manos. Estas son distintas formas de, un montón de formas en las cuales se busca hacer prevención, ¿sí? Formas que sean llamativas y que llamen la atención de acordarse del lavado de manos. Ahora con el COVID sabemos que es algo que está muy instalado, pero siempre es muy difícil el lavado de manos, ¿sí? Se han hecho estudios en los cuales, por ejemplo en provincia de Buenos Aires, el 70% de los chicos en edad escolar no se lavan las manos después de ir al baño, o sea, y los adultos tienen un porcentaje alto también de no lavado de manos, entonces es algo que hay que estar trabajando permanentemente. Definición de estudiante. Estudio un día antes. Bueno, este es un chistito para terminar la clase, ¿sí? Eso fue todo. Este es un tema muy delicado. Piensen muy bien la contaminación cruzada. Si ustedes están en su casa y cocinan, o ayudan a su familia, en la situación en la que estén, miren, tengan ojo crítico a ver qué cosas se hacen en la casa, abran su heladera, mírenla cómo está ordenada, miren si hay algo que le hace ruido. Si tienen ganas y ven algo que les llame la atención, me pueden mandar una foto para ver, ¿qué le parece esto? Para ir viendo uno con ojo crítico en su lugar de vida, cómo trabaja esto de la contaminación cruzada. Piensen que es una de las maneras de mayor contagio de muchas enfermedades. Cuando hacemos la investigación epidemiológica de las enfermedades, nos damos cuenta que los errores fueron de contaminación cruzada, en muchos casos. Del uso de la misma tabla en un asado, para hacer una ensalada, o para sacar y poner la carne, o esto que les conté del freezer, con la bolsita de carne arriba del hielo, o el envase. Nos han contado que agarraban gente que por ahí, por desconocimiento, agarraba la bolsa donde le ponen la carne en el súper y le pegaba una lavada y con eso mismo después guardaba otra cosa en la heladera. Por ejemplo, verduras listas para una ensalada. Todo eso es contaminación cruzada. Esa bolsa que te puso el carnicero la carne es solo para eso, no se puede usar para otra cosa, ¿sí? Lo mismo en el changuito del supermercado. Hay situaciones de contaminación cruzada en el changuito. Si yo apoyo los yogures y le apoyo la bolsa de carne arriba un yogur, cuando voy a hacer la compra tengo que tratar de en el changuito poner por un lado la carne, las bolsitas de carne, y por otro lado el resto de los alimentos. También puedo agarrar de las bolsas que me da el carnicero, agarrar una bolsa y meter adentro las bolsitas de la carnicería y ponerlas en el changuito. Parecen todas cosas exageradas, pero no lo son, al día de evitar contaminar un alimento que por ahí es directo para consumir, se lo voy a dar a un chico. Es muy importante que estén atentos. Con esto terminamos las clases del semestre. Después de las vacaciones vamos a seguir viendo las 5 claves de la inocuidad y terminar con buenas prácticas. Bueno, espero que disfruten un poco el descanso. Cualquier cosa igual estamos acá, pueden mandar mail, lo que necesiten, y estar comunicados por cualquier consulta que tengan que hacer. Les mando un saludo grande.